Estamos en la semana de mayo, bienvenidos a un nuevo programa de Pymes es Posible, con los colores patrios porque se acerca el 25 de mayo. Y como dice nuestro productor Jorge Coco, me salió la maestra de adentro y sí, vamos a hacer un programa muy dedicado a nuestra fecha patria. Así que prepárense porque va a ser muy emotivo, muy lindo y muy divertido también. Estuvimos con María Teresa Margaretic, que es museóloga, recorriendo el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, para todos aquellos que a lo mejor nunca vinieron a la Ciudad de Buenos Aires o vinieron y no pudieron entrar, bueno, esto es para todos ustedes. Y en la recorrida, mucha explicación. Hablamos del himno, de la escarapela. No les cuento más y ya nos vamos a la recorrida. Nos vinimos hasta el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires y en especial para mostrarle a un montón de gente que ha estudiado el Cabildo y nunca va a poder llegar a conocerlo. Hoy te lo vamos a mostrar, pero te lo vamos a mostrar de la mano de una genia que nos cuenta siempre cómo es la historia verdadera, porque a veces le digo algo y me dijo, no, eso no es así. Bueno, la historia mal enseñada, pero hoy primero presentate vos y contanos un poquito qué significó el Cabildo para el 25 de mayo. Muy bien. Bueno, mi nombre es María Teresa Margaretic, soy museóloga y también hago guiadas por la ciudad. Hice mucho tiempo por la ciudad. Una ciudad que me encanta y que va creciendo, ¿no es cierto?, al son, ¿no es cierto?, de los conflictos y diatribas religiosas, económicas, políticas. Bien, Cabildo. Cabildo es una institución española. ¿Sí? Bien. Española. Era el administrador de la ciudad. Todo lo administrativo, todo lo jurídico, todo lo de las cuestiones penales, cárcel, era Cabildo. Así que de hecho tenía su edificio, primero eran tapias, después era adobe, y en 1725 tenemos este majestuoso Cabildo. Y quiero decir algo, María Esther, el Cabildo es original. No tiene nada de moderno. Cuando Busquiazo, el arquitecto Busquiazo, en 1939-40 lo restaura, sus paredes los dejaron originales. Pregunta que te estás haciendo en casa, ¿era más grande que este? Sí, eso sí, pero sufrió mutilaciones con los progresos de esta ciudad. O sea, viene fines del siglo XIX, y tenemos que un intendente, don Torcuato de Alvear, muy amante de lo francés, y en París estaban las grandes avenidas. Venían el conde Haussmann, que era como un arquitecto paisajista, había armado grandes avenidas. Pero te voy a decir algo, y esto es una anécdota. Las avenidas se hacen porque París, una ciudad comunera, tenía muchos conflictos. Entonces empezaron a pensar cómo podían vencer a las barricadas que se armaban en las calles bien angostas y no podía pasar nadie. Con las avenidas fue mucho más difícil. Por eso las trajimos por acá. Por eso las trajimos por acá. Avenida de Mayo. Claro. Primero Avenida de Mayo, nos sacan 3 arcos, ¿sí? Y después, esto en 1892, para 1930, todo lo que es hoy la Diagonal Sur, otros 3 arcos. Bien. O sea que perdió 6 arcos y quedaron 5. Cuando hacemos la recorrida, porque cuando vengan van a encontrar que hay muchos chicos, muchas escuelas, los que nos ponen muy felices que traigan a los chicos a recorrerlo. Sí. Están hablando de que había un calabozo, había una cárcel acá adentro. Bien, viste que antes dijimos que era administrador, era jurídico, estaban los tribunales y también estaba la cárcel. Voy a remarcar algo, no fue nunca entidad política, nunca, aún el día del 25 de mayo que juraron acá, aún. El poder político siempre estuvo en el fuerte, donde hoy está la Casa de Gobierno. Ahí, entonces, cárcel, donde estamos paradas, sí, donde ustedes ven ese patio hermoso, bueno, todo esto era cárcel. No había aljibes, había uno solo y daba para lo que hoy es Hipólito Yrigoyen, muy elemental. Piensen que acá eran todos presos, todo. Bien. Un lugar como muy, pero muy dejado
a menos. Mucho barro, muy elemental las cárceles, la gente, los pobres presos pedían comer a la gente que pasaba, porque realmente todo era muy precario. ¿Qué había dentro? Sí, había 2 calabozos que uno fue puesto en valor cuando yo trabajé en el Cabildo, en los años 2002 al 2010, Bien. que lo pusimos en valor. Pero ¿quiénes iban a esos calabozos? Los presos VIP. ¡Apa! El preso que podía tener ciertas comodidades, tampoco eran grandes, pensá que no había baños, no había ducha. Pero eran mejores que los otros, digo, había una separación. Exactamente. Okay. Y iban los presos que, por ejemplo, por estafa. Bien. Por estafa, bueno. Ese está en valor todavía. Los que vienen al Cabildo los van a poder ver. Era más largo, quedó más corto al cortarse el Cabildo. Nos vamos a la Semana de Mayo, lo que nosotros llamamos Semana de Mayo. Bueno. ¿Qué acontecimientos ocurren en este Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires? Y fue el eje justamente como una institución española que desde 1580, cuando Garay hace la fundación, marca 3 hitos. El fuerte, lo que hoy es la catedral, que era la iglesia mayor, y el Cabildo. Así que Cabildo hubo desde el inicio de la ciudad de la Trinidad, desde los inicios. Bien. ¿Qué era? Tenían que regular, tenía que reglamentar, entonces. ¿Por dónde iba a pasar? Por este Cabildo los movimientos. Ahora, ¿quiénes estaban adentro de los cabildos? ¿Los criollos? No, los españoles. Claro. Los criollos venían a la puerta y protestaban. Pero no solamente los criollos, los indígenas también venían a la puerta, los caciques venían a la puerta y protestaban. Todos protestaban acá y todos venían acá a pagar impuestos, a hacer sus trámites. Se puede decir que la Plaza de Mayo ya empezaba o sea, lo que hoy tenemos como Plaza de Mayo, que todos protestan, ya lo teníamos desde el comienzo. La Plaza de Mayo siempre fue un lugar de manifestación, claro. Siempre. Lo único que en ese momento no era un lugar de paseo. Bueno, ahora tampoco mucho, tampoco. Pero no era de paseo, era mercado. Okay. Todo el mundo venía a comprar, todo el mundo venía a vender. Por eso también venían a pagar los impuestos acá. Entonces, ¿dónde fue que empezó a decirse desde el 14 de mayo que viene una fragata, la fragata Paris, y que va a recalar en Montevideo y dice, cayó el rey? ¿Cómo que cayó el rey? Claro, Napoleón fue invadiendo cada vez más a España y para el 10 prácticamente sacó a Carlos IV padre y a Fernando VII hijo. Bien. Y acá se preguntaron, ¿y cómo nos gobernamos? Igual hay que remarcar que desde las invasiones inglesas, ya, digamos, el virreinato venía cuestionando el poder español. Claro, no fue de golpe esto. No. Desde 1806 que hubo como 3 consecuencias. Surgimiento de los ejércitos, bien, acá, que no había. Crisis del sistema español, ¿sí? Y un gran problema para España para reimplementar el sistema económico del monopolio, sobre todo con la llegada de los ingleses. Claro. Entonces, se pusieron en la plaza, vinieron al Cabildo el 18, cuando Cisneros, el virrey Cisneros recién dice que había caído el rey. Entonces acá dicen, ¿cómo nos vamos a gobernar? ¿Quién nos va a gobernar? Y Cisneros les contesta, mientras que están los virreyes, la autoridad sigue porque los virreyes van a gobernar y van a mantener el orden. Y ya desde el 6 se venía gestionando y dijeron, no, de ninguna. Ya ese espíritu revolucionario ya estaba, sobre todo en los jefes militares. Claro. Y vamos a remarcar 2 jefes militares que en el 10 le dan un ejército, que es Beruti, que lo nombran coronel, y French. Ellos son los que más traen a la barriada, esa barriada popular, okay, ellos lo traen. Después vienen la gente, digamos, decente y pudiente también. Y vienen los que tienen profesiones liberales, como los abogados. Todos vinieron al Cabildo. Y todos vinieron, y en esos 4 días, estamos un poco más, desde el 18 al 25, empiezan las gestiones. Okay. Y hay maniobras y hay como también operadores políticos.
Claro. como el síndico procurador Leiva y un alcalde que se llamaba Lezica. Ellos eran los operadores del virrey Baltasar Cisneros, que estaba en el fuerte, venía al cabildo cuando había que discutir. Claro. Y terminamos el 25, un día así como hoy. El sol del 25 no estaba. No, y no había paraguas tampoco. Los paraguas eran carísimos, eran traídos prácticamente de Inglaterra, así que no había paraguas. Sí había muchos gauchos, mucha gente popular, mucha barriada, muchos vendedores ambulantes, todos ahí. Plaza. Exactamente. Y se dio, primero se dio el 22 de mayo, claro. Que te voy a contar algo. Hay una investigación de dos grandes colegas, Martín Leguizamón, y los nombro porque realmente, y Juan Pablo Todaro, que hicieron Cuadernos de Mayo, un librito que dice cómo fue el 22 de mayo a través del cuadro de Subercaseaux, que lo hizo mucho después, porque no había pintores acá. Claro, todo está hecho en actas, en documentos. Así que fue como leyendo y haciendo el cuadro. Y ellos sacan una conclusión de que acá hubo, eso sí se sabía también, 251 personas. ¿Dónde? En el balcón, no adentro de las salas del Cabildo, que era mucho más grande. Bien. 251 personas en la balconada que daba a la Plaza de Mayo. En ese momento, Plaza de la Victoria, por la victoria sobre los ingleses. Y ahí dicen que hay 123 criollos, 105 españoles peninsulares y cuatro que pertenecían a otra. ¿Y quién eran? 2 franceses, okay. Un piamontés y un portugués. Estuvieron acá en la balconada el 22 de mayo. Pero no me estoy olvidando dije, 123 criollos, 105 españoles, 19. Había 19 personas que no me puedo acordar ahora y 4 de otras. Bien. Voy a sacar otra cosa también que muchos piensan. Las escarapelas. Se repartían ese día, French y Beruti repartían escarapelas. Viste que en la historia todo se enseñó medio raro. Y porque la historia fue contada. El tema es cuando me preguntabas del Cabildo. El Cabildo hoy es un lugar paradigmático con los niños. Con los niños, que me decías, vienen muchos. Sí. Qué bueno eso. Es el símbolo, bueno. Porque uno dice la independencia en 1816. Sí, pero para los niños, ¿no es cierto?, lo que queda del simbolismo de esa, digamos, cuando empieza nuestra independencia es prácticamente en el 10. Sí, claro. Registran el 10. Entonces... Es que la pregunta es, ¿si en el 10 hubiera existido el 16? No, el 16 no hubiera existido porque todo es un paso atrás de otro. Todo fue, claro. Las invasiones rompen el esquema español. Las invasiones rompen el esquema español. Se va al 10 y del 10, que estaban esperando que vuelva el rey, porque juran por el rey. Claro. Están esperando que vuelva. Cuando vuelve en el 14, Fernando VII desconoce todo lo que se avanzó en cuanto a los gobiernos en América. Bien. Desconoce todo. Claro. Entonces se siguió al 16. Claro. Y en cuanto a la escarapela, como toda nación incipiente, debemos tener símbolos. Uno que lo vio enseguida, por su alta cultura, es Manuel Belgrano. Manuel Belgrano es el primero que dice, por un tema no tanto de la ciudadanía, por un tema militar, ¿cómo nos distinguimos del otro ejército? Con un tema acá. Acá no había grandes ejércitos y los pocos que había realistas estaban muy mal en armas, claro. y también con lo que podían en cuanto a sus uniformes. Entonces, todos los regimientos que fueron surgiendo no tenían la plata para comprarse los uniformes. ¿Y qué hacen? Empiezan a recabar lo que pueden. Los colores más comunes eran el azul, el blanco. Entonces, dice Belgrano, que esto es una estrategia militar, no es de Belgrano, es una estrategia militar ya del 1400 y pico de Europa. El primero que armó los ejércitos, Gustavo de Suecia.
Dice, ¿cómo nos identificamos? Bueno, un lazo. Colores borbónicos. Sí, el azul, celeste y el blanco son colores borbónicos. Claro. Entonces, el primero que habla sobre eso en realidad es Belgrano. Pero él lo va a implementar en 1812. ¿Qué pasa en el 25 de mayo de 1810? Ni French ni Beruti trajeron, andaban juntos. De hecho, los chosnos andan juntos. Hasta el día de hoy. Andaban juntos, eso sí. Y en el mismo regimiento, el regimiento Estrella. Entonces, vienen acá, pero no así. En el 11 hay como un movimiento contra la primera junta. Y se venía el primer triunvirato. Ya había descontento porque su primer presidente, el primer presidente fue Cornelio Saavedra, un hombre muy conservador. Y los aires de independencia seguían en ebullición. Entonces, hay como una azonada, y se empiezan, azonada quiere decir un movimiento rápido, nos reunimos, y quieren reunirse en el Café de Marco. Ahí empieza un poco la tirantez con don Cornelio Saavedra, y ¿qué hacen? Dice, identifiquémonos en la plaza con un lazo de cinta azul y blanco. Y vienen en ese momento el coronel Beruti y el teniente coronel French con esos lazos. Esos lazos es el que toma también Belgrano. Y después de ahí va a surgir la escarapela, porque él los necesitaba para su ejército, claro, para que se identifique. Bueno, el formato fue circular. Bien. Bueno, pero enseguida dice, quiero la bandera que se enarbola al frente de los ejércitos. Por eso, estando en Rosario, porque acá en Buenos Aires no se lo permitían, enarbola la bandera, que hay toda una discusión. Que la primera bandera... ¿Eso lo vemos el Día de la Bandera? Bueno, seguimos el Día de la Bandera. Bueno, así que estas anécdotas del Rincón de Buenos Aires me encantan, sí, claro. Y muchas gracias por invitarme. Bueno, has sido concurrente a nuestro programa. Gracias, seguimos con más Pymes es Posible.